Entérate de una vez por todas de la suma de fracciones. Voy a realizar una serie de ejemplos sencillos para que nunca más vuelvas a dudar cómo se suman fracciones. Vamos a comenzar con la suma de fracciones 1/4 más 2/4. Como veis, los denominadores son iguales. Hay un 4 abajo en las dos fracciones. Por tanto, el denominador del resultado será 4. Porque cuando estamos sumando fracciones, el denominador no se suma. Lo que necesito es que el denominador sea igual y ese será el denominador resultado. Por otro lado, los numeradores 1 más 2 es igual a 3. Por tanto, la solución será 3/4. Cuando los denominadores son iguales, los numeradores se suman. Y con eso ya tenemos el resultado para dicha fracción. Por otro lado, vamos a hacer el segundo ejemplo, 1/4 más 5/6. Vemos que ahora los denominadores son diferentes. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar el mínimo común múltiplo de 4 y 6 de los dos denominadores. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? Pues bien, de manera mental, lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Pienso en los múltiplos de 4 y sé que son 4, 8, 12, 16 y así en adelante. Pienso a la vez en los múltiplos de 6 y yo sé que son 6, 12, 18, 24. Y busco el primer múltiplo, el más pequeño, el mínimo común múltiplo que se repite para el 4 y para el 6. Como veis, ese número es el número 12. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 será 12. Este método lo utilizo siempre que hago suma y resta de fracciones, porque suele ser sencillo hacerlo de esta manera. Lo hago mentalmente y luego ya de eso me olvido. Una vez que tengo el mínimo común múltiplo, dibujo dos fracciones con denominadores 12, porque yo voy a transformar las dos fracciones de la izquierda en otras dos fracciones con denominador 12. ¿Y cómo transformo ahora los números de arriba, los numeradores? Pues si yo el 4 lo he multiplicado por algún número para llegar a 12, vamos a pensar, 4, ¿por qué número multiplico para llegar hasta 12? Pues he multiplicado por 3. 4 por 3 me da 12. Bien, pues el numerador lo voy a multiplicar por el mismo número que he multiplicado el denominador. Es decir, multiplico por 3. Y eso me da 1 por 3, 3. Con la fracción de la derecha vamos a hacer lo mismo. 5/6. 6. ¿Por qué número he multiplicado el 6 para llegar a 12? He multiplicado por 2. Por tanto, el numerador lo multiplico por 2 también. Y 5 por 2 me da 10. Y ahora he obtenido dos fracciones equivalentes a las primeras y con el mismo denominador, 12. Ahora puedo sumar los numeradores. El denominador sabemos que será 12 y el numerador 3 más 10, 13. Y esa sería la solución de mi suma de fracciones. Vamos a hacer un tercer ejemplo en el que los denominadores tienen algo muy peculiar. Lo primero que hago es buscar el mínimo común múltiplo de 5 y 10. Ese mínimo común múltiplo lo vamos a buscar de la misma manera que antes. Múltiplos de 5. 5, 10, 15. Múltiplos de 10. Esos son 10, 20, 30, todos los acabados en 0. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo a ambas listas? Es el número 10. Por tanto, uno de los dos denominadores anteriores, o el 5 o el 10, fijaos, el 10 es el mínimo común múltiplo. Por tanto, pongo mínimo común múltiplo de 5 y 10 igual a 10, me olvido de esta cuenta numérica que he hecho de cabeza de manera mental
Y ahora escribo dos fracciones con denominador 10. ¿Quién serán los numeradores? 5. ¿Por qué número se multiplica para llegar a 10? 5 por 2. Por tanto, 2 por 2 me da 4. Y por otro lado, ¿por qué número he multiplicado el 10 para llegar al 10? Pues si se queda igual es que he multiplicado por 1. Por tanto, 7 por 1 me dará 7. Y con eso obtengo dos fracciones con denominador 10. El denominador del resultado será 10 y el numerador será 4 más 7, que es 11. Y ya he terminado el ejercicio. Por último, vamos a ver un ejemplo en el que siempre tenéis dudas. Tenemos un número más una fracción. ¿Qué pasa si tengo que sumar un número y una fracción? Pues es muy sencillo. ¿Cuál es el denominador del primer número? Porque claro, 3 no es una fracción y lo primero que yo hago para sumar fracciones es buscar el mínimo común múltiplo. Pues 3, si lo quiero poner en forma de fracción, es lo mismo que decir 3 partido por 1, porque 3 entre 1 es 3. Entonces, el mínimo común múltiplo que yo tengo que buscar es el de 1 y 7. ¿Y qué pasa con el mínimo común múltiplo de 1 y cualquier otro número? Pues el mínimo común múltiplo de 1 y cualquier otro número es dicho número, es decir, el mínimo común múltiplo de 1 y 7 es 7, tan sencillo como eso. Por tanto, las dos fracciones que yo voy a sumar van a tener denominador 7. Si el 1 para llegar hasta 7 tengo que multiplicarlo por 7, claro, 1 por 7, 7, el 3 lo voy a multiplicar por 7 también, y eso me va a dar 21. A la derecha, el 7 sigue siendo 7, porque lo he multiplicado por 1, el 2, por tanto, seguirá siendo 2. Y ahora los denominadores son iguales. Lo que hago es poner ese denominador y sumo los numeradores. 21 más 2 igual a 23. Y con eso tengo terminada la suma de un número y una fracción. Espero que os haya servido y si habéis aprendido algo, no os olvidéis de dejar un me gusta y suscribíos. Nos vemos pronto.